Lecturas de tabaquería. El placer de leer en voz alta. Estas lecturas de Shirley Jackson son dos. Una en el episodio 343 que se llama Experiencia y Ficción y esta que es un cuento que se llama La noche en que todos tuvimos gripe. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio@lecturasdetabaquería.com o dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio web lecturasdetabaquería.com o en cualquiera de los episodios en el canal de YouTube de este podcast. La noche en que todos tuvimos gripe, por Shirley Jackson. Traducción de Paula Kuffer. Todos en nuestra familia somos muy aficionados a los juegos de ingenio. Yo hago crucigramas y leo novelas policíacas. Mi marido rellena fichas técnicas con las estadísticas de los partidos de béisbol y calcula promedios. Nuestro hijo Lori es un adicto a los acertijos que empiezan... En esta imagen hay 54 objetos que comienzan por la letra C. Jani, nuestra hija mayor, hace puzzles para niños, y Sally, la pequeña, es capaz de encajar un intrincado juego de anillas y barras que al resto nos ha tenido 2 meses atrapados. Pero ninguno sabe resolver las adivinanzas que inventamos nosotros mismos con los moldes difusos y extravagantes de nuestras diversas vidas. ¿Y quién sí, ahora que lo pienso? Y junto a acertijos familiares del tipo ¿por qué están esos patines sobre la mesa de mamá? Y ¿qué hay realmente en el fondo del armario de Lori? Y ¿por qué papá no usa la bonita camisa que Jani le regaló el día del padre? Todos nosotros todavía nos preguntamos con inquietud por el gran misterio de la gripe. De hecho, estaría muy agradecida si alguien pudiera descifrarlo por nosotros, porque no tenemos muchas mantas y es muy molesto no encontrar ningún tipo de respuesta. Esta es a grandes rasgos nuestra incógnita. Tenemos una casa grande. El segundo piso tiene 4 habitaciones y un baño, y todo ello da a un pasillo largo y estrecho que nosotros mismos hemos estrechado aún más, cubriéndolo con estanterías llenas de libros, de modo que, en el pasillo, todo lo que no son puertas son libros. Como en el caso de la mayoría de las casas, la puerta principal y la puerta trasera están abajo, en la planta baja. La habitación que da a la fachada, que es de mi marido y mía, es la más grande y la más luminosa, y tiene una cama doble. La habitación que sigue por el pasillo es la de las chicas, y contiene una cuna y una cama individual pequeña. La habitación de Lori, al otro lado del pasillo, tiene una litera y él duerme arriba. La habitación de invitados al final del pasillo tiene una cama doble. En la cama doble de nuestra habitación hay sábanas blancas y mantas, y la cuna del bebé tiene ropa de cama rosa, y la cama de Jani es amarilla. La cama de Lori tiene sábanas verdes y la de la habitación de invitados azules. La cama de abajo de la habitación de Lori nunca está hecha, a no ser que espere visitas, porque el perro, que se llama Toby, suele pasar la mayor parte del tiempo allí y la considera su cama. Del lado femenino de la cama doble de nuestra habitación no hay mesita de noche. Uno de los lados de la cama de la habitación de invitados está pegado a la pared. Nadie, salvo la pequeña, cabe en la cuna. La escalera para subir a la cama de arriba de la litera de Lori es muy insegura y está en una esquina de la habitación.
Los niños llegan a la cama de arriba subiéndose a los pies de la de abajo. Los tres niños están acostumbrados a tener por la noche junto a la cama un vaso de zumo de manzana, al que son adictos. Mi marido siempre tiene un vaso de agua en su lado. Lori usa un vaso verde. Gianni usa un vaso rojo. La pequeña usa una de esas horribles tazas floreadas y mi marido usa un vaso de hojalata porque ya ha roto suficientes vasos intentando encontrarlos en la oscuridad. Yo no tomo pastillas para la tos ni ningún tipo de medicina para la tos. La pequeña, por regla general, duerme con media docena de libros de tela, una muñeca sin brazos y una maleta de cartón donde guarda los restos de media docena de barajas de cartas. Gianni siente debilidad por una manta rosa de bebé que ya se ha encogido después de tantos lavados. La habitación de las chicas es muy cálida, la habitación de invitados más o menos. Nuestra habitación está helada y la habitación de Lori es bastante fría. Todos nosotros, incluido el perro, tenemos un sueño notoriamente fácil y profundo. Mi marido nunca come pastel de café. Mi marido fue el primero en pillar la gripe, un viernes, y estuvo mascullando y tiritando y quejándose hasta que lo convencí de que se metiera en la cama. El viernes por la noche, Lori y la pequeña tenían fiebre, y Gianni y yo empezamos a toser y a moquear el sábado. En nuestra familia cada uno se toma la enfermedad a su manera. Mi marido está muy preocupado por el procedimiento general y está convencido de que estar enfermo es culpa de otro. Lori tiende a marearse un poco y va sembrando la habitación de pañuelos. Gianni tose y tose. La pequeña se pone roja y yo sufro en silencio estoico, aunque todo el mundo tiene muy claro que yo también estoy enferma. Cada uno de nosotros está convencido en su fuero interno de que su mal es más terrible que el de cualquier otro. En todo caso, el sábado por la noche puse a dormir a todos los niños, les di media aspirina a cada uno y el zumo de fruta habitual. Los tapé bien y acomodé a mi marido para que pasara la noche junto a su vaso de agua y sus cigarrillos y sus fósforos y su cenicero. Había decidido dormir en la habitación de invitados porque se estaba más caliente. A eso de las 10 de la noche fui a comprobar que todos los niños estuvieran tapados y durmiendo y que Toby ocupara su lugar en la cama de abajo de la litera. Entonces me tomé 2 pastillas para dormir y me fui a mi cama en mi habitación. Al estar mi marido en la habitación de invitados, dormí en su lado de la cama, cerca de la mesita de noche. Dejé mis cigarrillos y mis fósforos al borde de la mesa, cerca del cenicero, y un vasito de brandy que me pareció más efectivo que cualquier medicina para la tos. Me desperté al cabo de un rato cuando Gianni apareció junto a la cama. No puedo dormir, dijo. Quiero venir a tu cama. Ven, respondí, tráete tu almohada. Fue a buscar su almohada y su pequeña manta rosa y su vaso de zumo de fruta, que dejó en el suelo junto a la cama, porque de su lado no había mesita de noche. Colocó la almohada, se envolvió en la manta rosa y se quedó dormida. Yo volví a dormirme, pero un rato después vino la pequeña, preguntando soñolienta. ¿Dónde está Gianni? Aquí está, le contesté. ¿Quieres venir a la cama con nosotras? Sí, contestó la pequeña. Entonces ve a buscar tu almohada, le dije. Volvió con su almohada, sus libros, su muñeca, su maleta y su zumo de fruta, que dejó en el suelo junto al de Gianni. Entonces se apretujó confortablemente junto a Gianni y se quedó dormida. Después la presión de las dos empezó a empujarme hacia el borde de la cama y me hizo sentir incómoda, así que por cansancio me levanté, cogí mi almohada y mi vasito de brandy y mis cigarrillos y mis fósforos y mi cenicero y me fui a la habitación de invitados donde estaba mi marido durmiendo. Lo empujé un poco y gruñó, pero al final se movió hacia el lado de la pared y yo dejé mis cigarrillos y mis fósforos y mi brandy y mi cenicero al borde de la mesita de noche junto a sus cigarrillos y sus fósforos y su cenicero y su vaso de hojalata con agua,
y coloqué mi almohada y me quedé dormida. Poco después se despertó y me pidió que lo dejara salir de la cama porque en la habitación hacía tanto calor que no podía dormir e iba a volver a su cama. Cogió su almohada y sus cigarrillos y sus fósforos y su cenicero y su vaso de hojalata con agua y se fue hacia el pasillo. A los pocos minutos Lori vino a la habitación de invitados, donde yo me acababa de quedar dormida de nuevo. Arrastraba su almohada y su vaso de zumo de fruta. «Hace frío en mi habitación», dijo, y le hice sitio para que se metiera en la cama del lado de la pared. Unos minutos después llegó el perro gimoteando nervioso y se subió a la cama y se acurrucó en la cabecera junto a Lori, y no me dejó más remedio que levantarme o acabar asfixiada. Recogí todas las posesiones que pude y me fui a mi habitación, donde mi marido estaba durmiendo con Yanni a un lado y la pequeña al otro. Yanni se despertó cuando entré y dije, «A tu cama». La ayudé a llevar su almohada y su zumo de fruta y su manta rosa a la cama. Cuando Yanni salió de nuestra cama, la pequeña se dio la vuelta y se puso del otro lado, de modo que no quedó sitio para mí. No me podía meter en la cuna y no podía subirme a la litera de arriba, de modo que, como el perro estaba en la habitación de invitados, me fui y cogí la manta de la cuna y me metí en la litera de abajo, tras dejar mi brandy y mis cigarrillos y mis fósforos y mi cenicero en el suelo junto a la cama. Poco después, Yanni, que por lo visto se sintió excluida, llegó con su almohada y su manta rosa y su zumo de fruta y se subió a la litera de arriba, habiendo dejado antes en el suelo su zumo de fruta junto a mi brandy. Hacia las 6 de la mañana el perro quería salir, o quizá quería volver a su cama, porque vino, se detuvo a mi lado y empezó a ladrar. Me levanté y bajé las escaleras, estornudando, y lo dejé salir, y luego decidí que, como había pasado tanto frío en la litera de abajo, también yo debía quedarme abajo y calentar un poco de café, y al menos recibir ese calor. Mientras esperaba que se calentara el café, Yanni se acercó hasta las escaleras y desde arriba me preguntó si no les llevaría algo caliente, y oí a Lori moviéndose en la habitación de invitados, así que calenté un poco de leche y la puse en una jarra, y pensé que también tenía que ofrecerles algo caliente al resto. Así que cogí tazas para todos y saqué un pastel de café y lo puse en la bandeja y añadí unos cuantos panecillos de cebolla para mi marido, que no come pastel de café. Cuando subí con la bandeja, Lori y Yanni estaban en la habitación de invitados riéndose, así que dejé la bandeja allí y oí que la pequeña se despertaba en nuestra habitación en la parte de delante. Fui a buscarla y estaba sentada en la cama, hablando con su padre, que solo estaba ligeramente despierto. ¿Jugamos a cartas?, preguntó animada, y abrió su maleta y le colocó junto a la nariz 4 diamantes, del as a la jota, y un 7 de trébol. Le pregunté a mi marido si quería un poco de café y me respondió que tenía mucho frío. Le sugerí que fuera a la habitación de invitados donde se estaba más caliente. Él y la pequeña me siguieron hasta la habitación de invitados y mi marido y Lori se metieron en la cama y el resto de nosotros nos sentamos al pie de la cama, y yo serví el café y la leche caliente y les di pastel a los niños y panecillos de cebolla a mi marido. Yanni decidió irse a su habitación, a su cama, con la leche y el pastel, y como había olvidado su almohada, cogió una de la cama de la habitación de invitados. La pequeña, por supuesto, la siguió, pero antes fue a nuestra habitación a buscar su almohada. Mi marido se volvió a quedar dormido mientras yo le servía café, y Lori colocó precariamente la leche en el cabezal de la cama, y me pidió que fuera a buscar su almohada allí donde estuviera. Así que fui a la litera y cogí la almohada de la cama de arriba, pero resultó ser la de Yanni, que estaba junto a la manta rosa. Yo llevé mi pastel y mi café a mi cama, y me acababa de instalar cuando Lori entró y balbuceó que papá lo había echado de la cama, y preguntó si podía quedarse. Le respondí que por supuesto,
y él dijo que iba a buscar una almohada, y un segundo después volvió con la que estaba en la litera de abajo, que era la mía. Se echó a dormir al instante, y luego llegó la pequeña para recoger sus libros y su maleta, y decidió quedarse con su leche y su pastel de café. Así que yo me fui a la habitación de invitados y moví un poco a mi marido, y me senté ahí y me tomé mi café. Mientras, Janie estaba en la litera de arriba buscando su almohada, y en vez de ésta había cogido la almohada de la cama de la pequeña y mi vaso de brandy, y se había instalado allí a escuchar la radio de Lori. Yo bajé las escaleras y dejé entrar al perro, y éste subió las escaleras y se metió en su cama, en la parte de abajo de la litera, y en mi ausencia, mi marido se había movido hacia el lado accesible de la cama de la habitación de invitados. Así que me fui a la cama de Yanni, que es demasiado pequeña, y me llevé una almohada de la habitación de invitados y mi café. Hacia las 9 de la mañana llegaron los periódicos del domingo y bajé a buscarlos, y hacia las 9:30 todo el mundo se despertó. Mi marido había vuelto a nuestra cama cuando Lori y la pequeña la desalojaron para irse a su propia cama. Lori acompañó a Yanni a la habitación de invitados cuando él recuperó la litera de arriba, y mi marido se despertó a las 9:30 y se encontró envuelto en la manta rosa de Yanni, durmiendo sobre la almohada verde de Lori, y con un pedazo de pastel y el vaso de zumo de la pequeña, por no hablar de los 4 diamantes del as a la J y el 7 de trébol. Lori tenía en la litera de arriba mi vaso de brandy y mis cigarrillos y mis fósforos y la almohada rosa de la pequeña. El perro tenía mi almohada blanca y mi cenicero. Yanni estaba en la habitación de invitados y tenía una almohada blanca y una azul, y 2 vasos de zumo de fruta, y los cigarrillos de mi marido y sus fósforos, y su cenicero, y la leche caliente de Lori, junto a su leche caliente y el pastel, y los panecillos de cebolla de su padre. La pequeña tenía en su cuna el vaso de hojalata con agua de su padre y su maleta y sus libros y su muñeca y una almohada azul de la habitación de invitados, pero no la manta. La incógnita es, está claro, ¿qué pasó con la manta de la cama de la pequeña? Yo la saqué de la cuna y la puse en la litera de abajo, pero el perro no la tenía cuando se despertó, ni tampoco estaba en ninguna de las otras camas. Era una manta azul de patchwork, y desde entonces no se tiene noticia de ella, y a mí me gustaría mucho saber a dónde ha ido a parar. Como ya he dicho, tenemos muy pocas mantas.